¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Este es el programa número 420 de Al Derecho y al Revés. ¿Qué te parece, Marta Ollanarte? Lindo número, Alejandro Drukarov y mucho más. Y la tenemos también a Mercedes Jones y tenemos la columna de nuestro corresponsal en Estados Unidos y si tenemos el invitadazo que tenemos hoy. Sí, la verdad que interesante programa. Bueno, les decimos como siempre, tenemos a Leo Yusti operando, tenemos a Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117, 3987-4118 o mandarnos WhatsApp al 1155-759133. Y Marta decía invitadazo. Realmente, no sé si la palabra por ahí la podés hacer incorporar al diccionario de la Real Academia. Sí, no? Nosotros somos especialistas en estos neologismos, y sobre todo cuando levantan el ánimo y generan buena vibra, como dirían los jóvenes. Tal cual. Estamos hablando de Ernesto Fernández Polkuch. Ernesto es director de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo desde hace varios años, desde 2022. Es representante de la UNESCO ante Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Es un especialista en diplomacia científica y políticas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, y tiene un extenso currículum también, no solo en organizaciones como la UNESCO, sino también en la parte académica. Y bueno, tiene un defecto, todos tenemos algunos, ¿no? Pero yo lo voy a mencionar al aire porque él lo menciona mucho. Es hincha de San Lorenzo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo te va, Ernesto? Muy bien, gracias. Qué gusto estar acá con ustedes. Marta, Mercedes, Alejandro, un placer. Nunca me habían dicho invitadazo, les agradezco. Gracias, Marta. Me parece que de la conversación va a surgir todo lo que haces y lo que ayudás a hacer, y eso es realmente muy valioso e interesante. Yo quería arrancar por uno de los temas críticos de la humanidad que lamentablemente nunca tiene demasiada atención y al que ustedes sí le dan mucha, porque en menos de un mes se reúne en Brasil la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y vos publicaste hace unos días un artículo muy interesante en El Observador de Uruguay, donde hablas de los geoparques, de las reservas de biosfera en la región, que están bajo serias amenazas por el cambio climático. ¿Por qué no nos hablas de la visión tuya y de la visión de la UNESCO sobre este tema? Bueno, tema fácil así para empezar, decías. Gracias. La verdad es que el cambio climático nos está enmarcando muchísimas de nuestras actividades y nos condiciona, no solamente nos condiciona en lo personal, sino también en cuanto a las opciones de desarrollo, ¿no? Para los países. Y una de las cosas que no es siempre fácil, por ejemplo, monitorearlo, ¿no? Porque para las discusiones de si existe o no existe el cambio climático, lo mejor es responder con datos, con información, con lo que dice la ciencia. Y, por ejemplo, este año, te agrego creo que no sé si lo mencioné en el artículo del otro día, pero es el Año Internacional de la Protección de los Glaciares, ¿no? Y además, este año empieza el diseño de la ciencia de la criósfera, que es algo que suena horrible, pero que refiere justamente a la ciencia de todos los espacios fríos y helados del planeta, y donde en particular se encuentran esos indicadores del cambio climático. Estuve hace 6 meses, un poquito más, casi un año, en el Calafate, ¿no? En el glaciar Perito Moreno. No sé si ustedes han estado últimamente, pero yo había estado, yo había estado creo que en el 84, 85, es decir, hace 40 años, ¿no? La diferencia... Enorme. Tremenda. Donde hoy te parás, no tiene nada que ver, en tierra, en piedritas, no tiene nada que ver con qué pasaba hace 40 años. Ahora, ¿qué pasa? Cuando además vos hablas con la gente del lugar, te dicen, sí, pero ¿ves esa marca ahí? Hasta ahí llega el glaciar hace 5 años. Y esto es a 100 metros donde estábamos parados. Es decir, estábamos parados en tierra, en el pedregullo de alrededor del glaciar, cuando uno hace el mini trekking,
¿no? Para los que han estado, yo todavía lo tengo ahí bastante presente, es un lugar excepcional. Hace 5 años estaba el glaciar a como 100 metros de donde estábamos todavía, como 100 metros donde estábamos ahora. Es decir, la marca, el indicador, ahí como que el cambio climático se te cae encima del cuerpo, ¿no? No es una de esas cosas teóricas de las que hablan los científicos lejos, sentados en un laboratorio, sino es algo que se vive cotidianamente. Y la verdad, además, cuando uno habla del glaciar Perito Moreno, el glaciar Perito Moreno es patrimonio mundial. El Parque Nacional Los Glaciares es patrimonio mundial, ¿no? Vos hablabas de las reservas de biosfera, de los geoparques. En el caso del Parque Nacional Los Glaciares estamos en un sitio de patrimonio y entonces cómo nosotros estamos buscando usar los sitios como los sitios de patrimonio, como la reserva de biosfera, como los geoparques como espacios también para monitorear ese cambio climático, ¿no? Para entender lo que está pasando y poder hacer un seguimiento. Qué bueno, la verdad, excelente. Perdón, yo no puedo dejar de decir lo que seguramente muchos, porque este es un programa de radio que no solo se escucha, Ernesto, sino que se ve. Yo estoy viendo lo que muchos deben estar viendo ahí, la camiseta de San Lorenzo enmarcada. Pensé que te referías a la bandera de Naciones Unidas, a la Declaración de Derechos Humanos. Ponés más a la vista la camiseta de Derechos Humanos o a la camiseta de San Lorenzo, pero ahora... Yo creo que claramente era más notoria la camiseta de San Lorenzo. Sí, ahora yo... Lo cual para un bostero como yo, que nos tienen de hijos de toda la vida, es muy doloroso. Pero bueno, también que se va. Pero ahora yo les cambio el tema y te pregunto sobre algo que es muy, muy caro y muy sensible a nosotros, que es el tema de acceso a la información. Hace unos días, justamente el 28 de septiembre, es el Día Internacional de Acceso a la Información. Ustedes tienen una tarea muy importante realizada en este sentido y yo quisiera preguntarte en relación a esto que se está promoviendo desde distintos lugares académicos, desde la sociedad civil, etcétera, Estado abierto, y la importancia de los 3 pilares del Estado abierto, que son la transparencia, la colaboración y la participación. Y ustedes, de acuerdo a lo que establecen desde la UNESCO, dicen que se comprometen a seguir apoyando a los países de la región en estas cuestiones. ¿Qué están haciendo en este momento en relación a este tema? Bien, el tema del acceso a la información pública, que como vos decías fue el Día Mundial del Acceso a la Información Pública, fue hace unos días, una semanita nomás, y que este año, perdón si hago un saltito, pero justamente este año tiene que ver con el acceso a la información ambiental, que es lo que conversábamos antes. Claro. Se nos quedó frisado. Ay Dios. Ernesto... Me parece que en este momento perdimos la conexión, sí, lamentablemente. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Ernesto. Sí, yo creo que es sí, muy importante todo esto que está contando Ernesto, y la gente tiene que enterarse de todo lo que instituciones de relevancia internacional como UNESCO están haciendo. Así es. Sí, una de las, yo creo que de las funciones más importantes de un espacio global como es la UNESCO, tiene que ver con los procesos de educación y los indicadores de medición de los avances educativos. Y en eso me da la impresión que por la formación que tiene Ernesto, él es un experto en la medición y en los indicadores para ir evaluando y monitoreando los avances educativos en nuestro país y en la región, ¿no? Sí, indudablemente es así.
Yo creo que el tema del derecho a la información, hay una nota muy interesante también que publicó Ernesto un año atrás en Clarín, sobre transparencia y acceso a la información pública en América Latina y el Caribe, pilares de la democracia, justamente lo que nosotros decimos siempre. Sí, además absolutamente vinculado ese derecho con otro derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Exacto, bueno, y él justamente lo que dice es que una ciudadanía informada es una condición necesaria para un futuro sin dejar a nadie atrás. Buena frase. Sí. Esa es del Objetivos de Desarrollo del Milenio, la UNESCO pone esa frase, ¿no? Sí, como eslogan, podríamos decir. Sí, tal cual. Y en momentos, además, me parece a mí pertinente el comentario, en que verdaderamente cada vez más tenemos gobiernos y gobiernos muy poderosos que hacen un poco lo que se le ocurre al líder de turno, a espaldas de las instituciones. Entonces la falta de transparencia y de conocimiento, bueno, lo vamos a charlar en la segunda mitad del programa, pero por ejemplo, los acuerdos económicos de ahora para el rescate por Estados Unidos de la Argentina, ¿alguien conoce el texto? ¿Alguien conoce las condiciones? No, y además nosotros no hace mucho, es decir, cuando digo nosotros, es nuestro país, hemos... Hola. Sido... Ay, Ernesto. Perdón, termino. Hemos sido testigos de un enorme retroceso en relación al tema de acceso a la información, ¿no? Con la nueva ley que limita la posibilidad de acceso. Bueno. Te habíamos perdido, Ernesto. Sí, mil disculpas, me quedé sin internet, ahora estoy en el teléfono. Bueno. No sé qué pasó nunca en la vida, me pasó. Se me desconectó la internet de la oficina, porque no solo a mí, sino se cortó la internet. Bueno, vos sabés que yo creo que es una clara conspiración, porque era muy interesante lo que estábamos charlando. Era demasiado importante. Tal cual. Ahí repusimos la imagen, ya estamos de vuelta. Vos estabas hablando del tema justamente del acceso a la información pública. Y estabas relacionándolo con el tema de la información en materia ambiental también. Ahí nos quedamos. Ahí va. El año internacional, el Día Internacional, de este año, justamente habla del acceso a la información pública en el ámbito ambiental. Entonces, nada, hacía el salto con lo que conversábamos antes, pero realmente el trabajo con las agencias de acceso a la información para nosotros es uno de los trabajos centrales, porque, digamos, la calidad de la democracia está íntimamente ligada con la transparencia, como decía Marta, ¿no? La transparencia, la colaboración y la participación, y me parece que la transparencia no es optativa, ¿no? No es un tema optativo. El acceso a la información es parte central de la diplomacia y la calidad de la diplomacia. Entonces, las agencias de acceso a la información, que son nuestros socios, es uno de los digamos, de los vehículos a través de los que trabajamos con los países, y luego trabajamos también mucho con los periodistas, las asociaciones de periodistas, para fortalecer las capacidades también para los pedidos de acceso a la información. Mercedes. Ahí, Ernesto, sí, me parece muy importante esto que vos planteás, pero vos todavía sos más contundente. En un artículo y en entrevistas has dicho que la transparencia no es solo una cuestión ética, sino que es motor de innovación, porque obliga a ser más eficaces a los gobiernos. Entonces me gustaría que la audiencia comprenda que es bien concreto la apelación que vos hacés y que la UNESCO hace a la importancia de la transparencia en la gestión pública. Claro, está íntimamente relacionado con la calidad de las políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver no solamente con una transparencia en muchos sentidos, ¿no? Una transparencia de la acción, pero también yo lo uno conceptualmente también al uso del conocimiento para la toma de decisiones, ¿no? Es como una especie de pequeño ecosistema de cómo mejoramos las políticas públicas, cómo fortalecemos las políticas públicas, y eso tiene que ver con, por supuesto, inicialmente con la participación, con cómo se diseñan las políticas en cuanto
a los actores presentes, luego una transparencia de las acciones y de lo que se hace, pero que todo eso esté también mediado por el conocimiento, digamos, basado, no sé si basado, pero informado por el conocimiento científico, ¿no? Que el conocimiento más avanzado de la ciencia en cada momento. Sí, justamente en materia de cambio climático ni hablar, ¿no? Porque el panel del cambio climático, justamente para los científicos no hay ninguna duda hace muchísimos años, y para la dirigencia global o no les interesa o no toman las medidas necesarias, ¿no? Yo te quería llevar a otro tema también muy importante, quizás con vistas al futuro, uno de los más importantes, que es la inteligencia artificial, y que genera, como todos sabemos, grandes expectativas y temores también muy fundados. ¿Y por qué no nos contás de qué trata la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial que la UNESCO promueve? ¿Y qué avances ves en la región? Y bueno, para que veas que no solo tengo... le agregaría que nos cuente sobre el convenio que han firmado con la Procuración General de la Nación en relación a este tema, que me parece sumamente importante. Bien, ahí para que vean que no solamente tengo cosas de fútbol en la oficina, también tengo acá la recomendación sobre la ética de inteligencia artificial, que la tengo acá sobre mi escritorio porque realmente es también un material de referencia. La recomendación, en el año 2021, ¿no? La UNESCO aprobó esta recomendación, y la UNESCO es la conferencia general de la UNESCO, es decir, todos los países miembros de la organización, en ese momento 193, aprobaron esta recomendación. Esta recomendación es justamente eso, ¿no? Una propuesta de principios éticos para ser aplicados por los países, y no solo por los países, sino también por las empresas, que son los actores centrales muchas veces de la inteligencia artificial, y por la sociedad civil y por las personas en cuanto a el diseño, el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Y porque no es solamente cómo se diseña, aunque es mucho cómo se diseña la inteligencia artificial, pero también cómo se la usa. Y en ese sentido, ahí es donde entran los acuerdos que hicimos con el Ministerio Público Fiscal o con el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con un uso ético de la inteligencia artificial, acorde con esta recomendación, en la justicia, ¿no? Y esto también lo hacemos con la Suprema Corte acá en Uruguay, con la Corte Suprema de Justicia en Paraguay, en varios otros lugares, donde la clave es garantizar que la inteligencia artificial, de nuevo, informe la toma de decisión, pero que las decisiones las tomen los humanos, ¿no? Claro. La tomen los jueces, no las tome la inteligencia artificial. Pero volviendo al qué de la recomendación, la verdad que la recomendación, por un lado, nos habla de los principios y de los valores, y ahí hay toda una cuestión de evitar los sesgos, ¿no? Enfrentar los sesgos que muchas veces tienen que ver con cómo se nutren, cómo aprenden estas inteligencias artificiales y de dónde salen los datos, los sesgos que muchas veces hacen que reproducen los sesgos sociales, pero los profundizan en el sentido de que pronostican que lo que va a ocurrir es igual a lo que ocurrió, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esas brechas en la sociedad, los sesgos, por ejemplo, de género, se ven reflejados nuevamente en los resultados de la inteligencia artificial, si esta inteligencia artificial no es, digamos, desarrollada con mucho cuidado. Y también en su uso hay que tener una vigilancia específica de cómo se usa para evitar que la tecnología nos rija, digamos, las decisiones y nos rija nuestras miradas sobre la realidad. Entonces, los valores, se los leo: respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas. Garantizar la diversidad y la inclusión y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Y esto tiene, que suenan como cuestiones muy teóricas, pero tienen un aterrizaje muy fuerte en cómo funcionan las inteligencias artificiales y cómo debemos hacerlas funcionar. Y por ejemplo, sigo haciendo el salto con el medio ambiente, ¿no? En cada una de los bloques.
Y cuando pensamos uno diría inteligencia artificial y medio ambiente, ¿dónde está la cuestión? Bueno, por ejemplo, en el uso del agua, que requiere la cantidad de energía que requiere un centro de datos, ¿no? Si nosotros diseñamos inteligencias artificiales que requieren menos energía, que requieren menos agua para enfriar esos servidores, estamos siendo más responsables con el medio ambiente. Tenemos que buscar en ese sentido inteligencias artificiales que sean sostenibles. Tenemos que garantizar lo que yo decía, la diversidad, la inclusión, y que las inteligencias artificiales tampoco repliquen las noticias falsas, que no profundicen el discurso del odio, los discursos del odio. Entonces, en ese sentido, necesitamos que la inteligencia artificial y su uso esté basado en estos valores, que finalmente son los valores que nosotros queremos para nuestras sociedades en general. ¿Vos sabés que, hablando de valores, dale, inteligencia artificial y educación, me interesó mucho un concepto que vos usás y me gustaría que compartiéramos con la audiencia, que es el de las escuelas saludables. Bueno, en el tema de escuelas, nosotros usamos varios conceptos ahí, las escuelas saludables, las escuelas verdes, varios temas que unidos, a mí me gusta hablar de, o sea, todo esto son herramientas para la ciudadanía, ¿no? Para la educación de ciudadanías, y tenemos otro concepto que es la ciudadanía mundial, donde hablamos de la responsabilidad mundial. Entonces, esto desde saludable para la persona, verde para el ambiente, responsable frente al mundo, y luego otro que es el de la ciudadanía digital, ¿no? Donde cómo las personas que son formadas, educadas en estas escuelas, se mueven en un mundo digital también, ¿no? Porque a veces no alcanza con que seamos ciudadanos, o para ser ciudadanos de nuestros países y por extensión del mundo, también necesitamos ser ciudadanos digitales, no solo en el sentido de que sepamos usar una planilla de cálculo, sino en el sentido de que... Ay, no puedo creer que lo perdimos, Ernesto, otra vez. Sí, está por el teléfono, ¿no? O sea que sí. Es rarísimo. No, ya la conspiración es muy notoria. Sí. Muy notoria. Porque de todas maneras, el tema de la educación... Ahí está de vuelta, me parece. ¿Me ven? Ahora te escuchamos, Ernesto. Sí, te habías frisado un poquito. Es terrible la forma. Yo creo que debe ser por lo que yo dije de San Lorenzo también. Debe haber Debe ser eso. hinchas de Huracán interfiriendo en la transmisión. Yo ahora no los perdí en ningún momento. O sea, no sé qué pasó. Sí, no importa, porque estás saliendo por la línea telefónica y eso hay veces que es más complicado. Pero estaba muy buena la explicación de las escuelas y de la utilidad, realmente. Y Entonces, esto tiene que ver también, Ernesto, con las ciudades creativas que ustedes trabajan. Bueno, ahí hay otro aterrizaje, ¿no? El aterrizaje sobre las ciudades. Las ciudades, en los próximos años, el 80% de la población del mundo va a ser urbana, ¿no? Entonces, las ciudades cumplen un rol tremendamente importante no solamente desde la perspectiva del desarrollo económico, sino también lo ambiental, pero también de convertirse más y más en lugares donde, y siempre lo son, centros de la cultura, pero digamos que las ciudades se vivan a sí mismos como ciudades creativas, como ciudades de la creatividad, que tiene que ver con eso que hablábamos antes, claro, ¿no? Con cómo las personas tienen que desarrollar su ciudadanía y su presencia en la sociedad. Bueno, las ciudades es un punto crítico. Y ahí tenemos dos programas, uno de ciudades creativas y otro de ciudades del aprendizaje. Las del aprendizaje van más por el lado del aprendizaje a lo largo de toda la vida, de ciudades que tienen espacios para que todos y todos los niños y hasta los adultos mayores, en todas las edades, tengan espacio para seguir aprendiendo. Las ciudades creativas van más hacia aquellos espacios culturales
más significativos o las expresiones culturales más significativas de las ciudades. Entonces, por ejemplo, Vicente López recientemente se convirtió miembro de la red de ciudades creativas por el cine, por los estudios Lumitron, ¿no es cierto?, en Claro. Vicente López. A su vez, Montevideo, por ejemplo, lo es por la literatura. Y Arequipa, yo estuve 2 años y pico como jefe de la oficina de UNESCO en Perú, y Arequipa se incorporó por la gastronomía, ¿no?, por las picanterías, y entonces es reconocerle a la ciudad un compromiso con ese aspecto Claro. de la cultura, pero a la vez es que las fuerzas, la sociedad civil se organiza junto con los estados, digamos, de la ciudad, de los gobiernos de las ciudades, para mostrar a este perfil de la ciudad, darle este perfil en cómo se muestra la ciudad y cómo se vive. En Arequipa era muy lindo porque las que hicieron todo el programa de las ciudades creativas por la gastronomía eran las sociedades picanteras, que son, las picanterías son estos restaurantes casi familiares de Arequipa, donde se come muy bien, valga la aclaración, pero que además son gestionados en el 90% por mujeres, por sí. mujeres que llevan realmente el mando de estos lugares, y que se agruparon en la sociedad de picanteras y que entre todas armaron una propuesta para mostrar que eso es algo que Arequipa tiene para mostrar. Así como Arequipa a su vez es patrimonio mundial, es la ciudad blanca, ¿no? Es una ciudad colonial hermosa, patrimonio mundial, está muy cerca de un geoparque, el geoparque del Cañón del Colca. Entonces, son todos distintos aspectos, porque cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de patrimonio mundial, estamos hablando de lo monumental, ¿no?, de la arquitectura, de los espacios físicos. Cuando estamos hablando de ciudades creativas, mucho más por lo inmaterial, por la cultura viva de esa ciudad, que se relaciona con los patrimonios inmateriales. Perdón que parece que estuviera haciendo una ensalada, pero... No, está muy claro. Está muy claro. Más que una ensalada, hay una red. Tal cual. Y además que qué bueno, ahí sí, creo que la audiencia lo estará valorando, qué bueno el rol que cumple la UNESCO en la preservación de esos patrimonios, ¿no? Y ojalá le dieran bastante más trascendencia los gobiernos de la que le dan. Sí. Ernesto Fernández Folcouch, director de la Oficina Regional de la UNESCO, te agradecemos mucho tu participación, un poquito accidentada, pero creo que salió bárbaro de todas maneras. Les pido disculpas por esta conspiración de la tecnología, pero fue un placer. Por favor, mucho. Y cuando estés por Buenos Aires, vení a visitarnos. Claro, tal cual. Al piso, y lo charlamos claro. en el piso. Eso, y perfecto. Nos vamos a ir a una breve pausa musical, que como siempre la vinculamos en algo con el invitado. En este caso la estamos vinculando con el origen de la humanidad, ¿no? Con de dónde venimos y por qué siempre, según nos dice el amigo uruguayo Jorge Drexler, estamos en movimiento. Así que ya volvemos, nos vamos a una pausa. Un abrazo, Ernesto, muchas gracias. Gracias. Abrazo, gracias. Chao. Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Bueno, estamos de vuelta, hermoso el tema realmente de Jorge Drexler, muy para pensar. Hay un comentario solo que yo quería hacer sobre lo que dijo Ernesto, habría muchísimos, pero no nos alcanza el tiempo. Porque él hizo una conjunción de temas muy interesante, por ejemplo, con el gasto de energía para los centros de datos. Y en este momento estamos justamente en apariencia por recibir una gigantesca inversión de $25.000 millones de la empresa de inteligencia artificial más grande del mundo, y nadie está discutiendo cuáles van a ser los costos, ¿no? A nivel de energía, cómo va a afectar el tema del agua. Todo esto que Ernesto decía tiene que ver con que las empresas informáticas se preocupan mucho más, como es lógico, por los resultados económicos que por el gasto que hacen, ¿no? Sí. Y creo que ese es un gran tema que la humanidad debe considerar, porque una parte muy significativa del consumo energético está concentrado,
Si me decís el chat GPT, bueno, es como que tiene más utilidad, pero está concentrado en las cadenas de blockchain, de criptomonedas, claro, y todo eso. Las monedas, ¿no? Una cosa de loco. Tal cual. Me parece que es un tema para abordar. Pero bueno, si les parece, nos vamos a Estados Unidos. Marcelo de Jesús tiene muchas cosas para contarnos. Sí, además sobre un tema que está conmoviendo al mundo. Profundamente, ¿no? Profundamente. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Empecemos esta columna con la noticia que domina el mundo, el acuerdo sobre la Franja de Gaza. Sin duda, es un gran logro del presidente Trump de acercar la paz al Medio Oriente. La noticia es conocida en la Argentina, así que trataremos de dar detalles que, entiende esta columna, no son tan conocidos en nuestro país. Primero, ha sido grande el cambio de actitud del gobierno norteamericano sobre esta situación. A principios de año, la Casa Blanca había hecho circular un video realizado con inteligencia artificial que mostraba al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu tirados en una reposera frente al mar en la Franja de Gaza, que se convertiría, según el video, en la Riviera del Medio Oriente. También mostraba una estatua de oro de cuerpo completo del presidente Trump y sin ningún palestino. Pero el acuerdo al que se arribó es muy distinto. Los palestinos se quedan, asume un gobierno tecnocrático, hay una retirada parcial del ejército de Israel y, lo más relevante, se devuelven los rehenes, entre ellos 3 de origen argentino. En Estados Unidos se considera que el vuelco de Trump estuvo motivado por la intervención europea, la de los países árabes y la del ex primer ministro inglés Tony Blair, con quien Trump se reunió hace pocos días. Blair está encargado desde hace varios años en buscar un acuerdo que permita tener un gobierno creíble en la Franja de Gaza. Cabe aclarar que el acuerdo no es un tratado de paz, sino un acuerdo de cese el fuego, un primer paso. Justamente esa era la idea de Trump sobre Ucrania, pero que luego la dejó de lado por la idea del presidente Putin de ir directo a un tratado de paz, una idea que puso el arco más lejos del proceso de paz en ese país. Un aspecto que no debe pasar desapercibido. Hoy Trump habló en el Knesset y pidió la amnistía para Netanyahu, que enfrenta él y su esposa una causa de corrupción. Algunos han pensado que continuar la guerra en Gaza era funcional a demorar ese juicio. Veremos cómo son los próximos pasos. La segunda noticia es la repercusión en Estados Unidos del apoyo financiero del gobierno norteamericano a la Argentina. Ha sido motivo de comentarios en los medios: Bloomberg Radio y TV, Wall Street Journal, New York Times, National Public Radio, etc. Se trata de una ayuda excepcional y además por un monto enorme, pero también refleja la delicada situación de nuestro país. Ya no basta que el Fondo Monetario nos diera un primer préstamo durante el gobierno de Macri, un segundo préstamo a principios de este año cuando aún no habíamos pagado el anterior, sino que ahora tenemos un tercer préstamo y del gobierno norteamericano. Ojalá nos encaucemos. Y cerramos con una nota de color. Si usted no cree en los alienígenas, puede estar en un problema y sufrir por su negligencia. Frente a esta situación, leemos azorados este aviso en el New York Times: obtenga un seguro de secuestro de extraterrestres antes de que se lo lleven. Y promoción de una empresa, Mark Money, que solo publica un número de teléfono para mayor información. Para esta columna no está claro si el seguro será una indemnización a la familia frente al secuestro interplanetario, tampoco está claro cómo probar si el secuestro fue por un marciano, o bien si en lugar de indemnizar ofrecen un seguro para un equipo de rescate. En cualquier caso, a tener cuidado si no se está asegurado contra los marcianos. Y con esto los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. La verdad que el contraste entre la nota de color y los demás temas es grande, pero bueno, es parte de la locura que tenemos en este mundo actual, ¿no? Es así, que alguien saque un aviso de ese tipo, ¿no? Parece que vienen, le pregunté a la inteligencia artificial y parece que nacieron en Estados Unidos en los 90 y que hay otros seguros también así. Hay 5 seguros raros en el mundo. El otro es ataque de zombies, otro es muerte por risa, otro es seguro para el pelo de las celebridades y por último seguro contra la mala suerte. O sea que hay seguros extraños. Dios mío, ¿no? Dios mío. De lo que no había ninguna seguridad y lamentablemente, digamos, ojalá que la podamos tener ahora, es sobre la concreción real de este proceso de paz
después de una guerra tan dolorosa, ¿no? Sí, sí, y lo importante, Marcelo también lo destaca, es un acuerdo de cese del fuego, ¿no? Es un primer paso, no hay que dormirse, porque la construcción de la paz recién comienza, digamos, en relación a esta terrible guerra, este horror que duró hasta ahora, desde el 7 de octubre, 737 días, ¿no? Sí. Bueno, cifras y recordé en este momento algo que la UNESCO tiene como lema: si las guerras empiezan en la mente de los hombres, las guerras deben terminar también en la mente de los hombres, ¿no? Extraordinario, genial. Y para eso yo creo que la palabra clave y más difícil de lograr es empatía, ¿no? Algo de mirar al otro. Yo hoy leía una nota muy conmovedora que la recomiendo en el diario La Nación, una entrevista de Elisabetta Piqué al padre argentino Gabriel Romanelli, el párroco de la única iglesia católica de Gaza, que contaba qué está pasando en estos días en Gaza. Y bueno, después de 67.000 muertos, de los cuales casi 20.000 fueron niños, ¿no? Y una devastación sin precedentes, dice el padre Romanelli: la guerra terminó, pero es como que estamos ahora a la vera del mar, contemplando lo que hizo un tsunami y con temor a que venga otra ola. Nos aseguran que no va a haber otra ola, ojalá, dice. Miles de personas están regresando desde el sur a barrios desaparecidos. Falta comida, agua y electricidad que comienzan a volver en cuentagotas. Entonces, yo digo, él habla de esos sentimientos encontrados de 2 millones de habitantes de Gaza, todos 100% afectados por el conflicto. Sí, hay una frase de John Carlin en su nota de este domingo, que cita al historiador Tácito del primer siglo después de Cristo, y la frase es: crean un desierto y lo llaman paz. Qué bárbaro. Esperemos que no sea así. Esperemos Ojalá. que no sea así, que en ese lugar realmente se construya un espacio habitable para los que vayan a nacer, crecer, vivir allí, ¿no? Sí, los que hasta ahora casi no tuvieron vida Sí. también, ¿no? Porque por un lado, bajo el gobierno tiránico, absurdo, canallesco, criminal, no hay adjetivo que alcance de Hamás, que sometía a ese pueblo también a esa situación terrible, y ahora una guerra que lo devastó, que lo destrozó. Yo del otro lado también me voy, por eso no quería, porque si no uno parece que mira, es tremendo el tema de, por eso decía la empatía, ¿no? De mirar de un lado solo, y uno todo el tiempo tiene que mirar los dos. Y del otro lado están los 500.000 israelíes. Yo creo que Israel tiene menos de 10 millones de habitantes de población. 500.000 estaban reunidos en la llamada Plaza de los Rehenes desde antes, muchas horas antes de la liberación, para celebrar por un lado la liberación de los rehenes, para celebrar la verdad al presidente Trump por lo que había logrado, pero Netanyahu pero también abucheado. para abuchear a Netanyahu, como lo vienen haciendo todos los sábados desde que hay guerra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las cosas siempre son mucho más complejas de lo que parecen. Sí. Por eso, esperemos que esto sea un primer paso, pero que no se discontinúe este proceso. Todo el mundo tiene que estar alerta y seguir exigiendo, ¿no? Mercedes. Sí, hoy a las 5 de la mañana estábamos mirando y llorando con Bemi cuando empezaron la entrega de los rehenes y lo que iba pasando en la Plaza de los Rehenes. Y ahí lo que vos decías, Alejandro, de la empatía, se verificaba a nivel mundial. Íbamos cambiando de canal e íbamos viendo lo que mostraban en los distintos canales, desde C5N en Argentina hasta La Sera, en fin, las distintas perspectivas. Y realmente había una empatía global con las dos partes. No hubo ninguna duda en ese sentido, no hubo ninguna brecha, no hubo ninguna fractura. Lo único que cuando se entrevistaba a la gente en la plaza decían: no sabemos si esto es definitivo. Y no lo sabe nadie. Como que claro, tenían esta duda. Ahora,
se logró algo que parecía realmente imposible o milagroso en corto tiempo, ¿no? Sí, y yo agregaría, para lo que se esperaba. Con franqueza, no tengo ninguna simpatía por el actual gobierno de los Estados Unidos de lo personal, pero francamente no me importa quién logra las cosas buenas. Lo único que me importa es que sean cosas buenas que se lograron, ¿no? Sí, sí. También es bastante absurdo el tema del objetivo desaforado del Premio Nobel de la Paz, como si eso fuera de cierta relevancia, ¿no? Como tampoco tiene mucho sentido el que en su momento le dieron a Obama, digámoslo con todas las letras. Pero más allá de eso, que no dejan de ser pavadas, lo que logró Trump es involucrar a los países árabes de la región. Sí, sí, y eso es un gran logro, y eso sí puede llegar a asegurar que haya paz, o por lo menos prometernos que haya posibilidades. Mencionaste los premios Nobel de la Paz. Bueno, mencionemos, y con reconocimiento, el premio Nobel de la Paz entregado estos días a María Corina Machado, ¿no? Que realmente está demostrando tener una persistencia, unos valores, un compromiso con la construcción democrática en Venezuela, a un riesgo de su vida que realmente es admirable y bien merecido el premio, ¿no? Sí, vos sabés que en ese sentido, este es un programa de derecho y revés, ¿no? Yo voy a hacer dos reveses juntos. Uno, para no olvidarnos de lo que dijo Marcelo, el horror de lo que Trump dijo hoy en el Parlamento israelí, pidiendo que lo indulten a Netanyahu y agregando a quién le importan esos cargos. Estamos hablando de graves cargos de corrupción. Sí. Bueno, ese es uno. El otro es lamentablemente, de un premio Nobel argentino. Adolfo Pérez Esquivel hoy le mandó una nota a Corina Machado diciéndole que cómo podía apoyar la intervención de Estados Unidos en su país contra una democracia con problemas, la volvió a llamar. Frases nefastas que a uno le cuesta entender, ¿no? Un régimen que expulsó de su país a, ¿cuántos son? 7 millones ya de venezolanos 8 millones de habitantes que andan por el mundo escapando de una dictadura atroz, y nuestro, en su momento, premio Nobel, que en su momento posiblemente estuvo bien dado, seguramente, pero bueno, que ahora sale con los tapones de punta contra la premio Nobel venezolana. Me resultó difícil de entender, francamente. Bueno, pero nosotros desde acá expresamos nuestro reconocimiento a este premio, y bueno, mandamos todo nuestro aliento a María Corina Machado y todos quienes están acompañándola, ¿no? ¿Qué decías, Mercedes? Dale. En esta intencionalidad de ver las dos caras de la moneda, hay un grupo muy grande a nivel internacional que consideran un desprestigio para el Premio Nobel de la Paz este nombramiento, lo consideran absolutamente político, ideológico, etcétera. Pero por eso digo, uno podría cuestionar también el de Obama, varios, entonces creo Gorbachev, no sé, cada uno de acuerdo a las épocas puede mirarlo con beneplácito o realmente con resistencia. Lo que sí creo es que hay que mostrar los dos aspectos, ¿no? Que es lo que está en juego en todo caso. Sí, y además yo sigo en la línea de Marta, ¿no? Si algo demostró la actual Premio Nobel de la Paz es que jamás recurrió a ningún acto de violencia, ni siquiera verbal, que se dio todas sus peleas dentro de instituciones que el gobierno actual venezolano no respeta, ganó elecciones que se las dieron por perdidas con fraude. Entonces, bueno, me parece que hay un reconocimiento. Yo no sé si, por ejemplo, Trump, con las cosas que hace internamente con los migrantes y con determinadas, y volando lanchas justamente cerca de Venezuela también, con 11 supuestos terroristas o narcotraficantes que nadie identificó, es merecedor de un premio Nobel de la Paz, pero me parece que es merecedor de un gran aplauso por haber logrado la paz en Medio Oriente, ¿no? Exacto, sí. Sin ninguna duda. Bueno, había como otro vos tema. Decís, sí. hay que apoyar y reconocer independientemente del marco ideológico de aquel que logra la paz, ¿no? Tal cual. Marcelo tocaba el otro gran tema de la semana, es esta otra vez, ¿no? Nosotros revisáramos, no tenemos tiempo, lo que pasó en esta semana. Después, mientras nosotros hacíamos el programa del lunes pasado, empezaba el show, entre comillas, bueno, show fue,
del Movistar Arena de Milei, ¿no? Hoy parece que eso pasó hace un siglo. La banda presidencial, qué bien puesto el nombre. Por favor. Qué bien puesto el nombre. Qué horror. Bueno, pero pasó todo lo que pasó. Hay una nota ¿Cuánto brillante. habrá costado ese acto? Algo así. Estaba dentro de una estructura ya planificada, ¿no? No, pero yo algo escuché de tipo $300.000. ¿Cuántos platos de comida, según nuestro es invitado de la semana pasada? Y deben ser ¿Cuántos platos unos serían? cuantos. Pero no los pagó el gobierno a eso. ¿A vos te parece, Mercedes? No, Vos definitivamente no. hiciste una... ¿Vos te parece que quien los pagó no se llevó nada? ¿Hiciste un pedido de acceso a la información para ver de dónde No, salió pero ese tendríamos que hacerlo, creo. Tendríamos que hacerlo. Estaría bueno. Pero ¿por qué decís que no lo pagó el gobierno? Que no lo pagamos nosotros. ¿Quién lo pagó? Porque es una estructura empresarial que, independientemente que participó Milei, se realiza habitualmente sin la presencia del gobierno. Ahora, no sé, por ahí atrás hay alguno que vende aviones que no se hacen o que trafica cosas o que vende efedrina para no remontarnos tan lejos en la historia argentina, porque hay para todos lados, ¿no? Pero yo creo que algo interesante es, estamos a pocos días de saber cómo evalúan las personas comunes, los ciudadanos de a pie, las de carne y hueso, las que viven la diaria, esta situación tan particular. Es decir, ¿cuánto les importa el apoyo de Estados Unidos? ¿Cuánto les importa que Estados Unidos venga a vender dólares en el mercado argentino? ¿Cuánto les importa que, como dice una brillante columna de Raimundo Roberts en La Nación del lunes, Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, haya tranquilizado a los ministros del gabinete argentino diciéndoles que por ahora siguen en sus puestos? ¿Cuánto les importa todo eso a los que tienen que comer todos los días? ¿No? Exactamente eso. El tema es quiénes llegan a fin de mes y quiénes no. Y esto que vos decís, ¿cuánto les importa todas las otras cuestiones? Pero yo quiero leer algo en relación a... sí, en parte está vinculado con esto que decías y tiene que ver con las próximas elecciones. Un artículo de Fernando Laborda el domingo que hace referencia a lo que Jaime Durán Barba, todos se acordarán de él en la época de Macri, considera desde hace algún tiempo que los discursos ya no sirven para nada y tampoco los cursos de oratoria para quienes quieran ser candidatos. En cambio, entiende que sí les pueden servir los cursos de teatro, en tanto que lo que comunica es el lenguaje corporal, el rostro y el movimiento. Esto lo hemos hablado varias veces y yo creo que acá en el show de la banda presidencial estuvo absolutamente evidenciado esto, ¿no? Y bueno, hay que ver qué conclusiones saca cada uno de esa actitud corporal, etcétera. Sí, Héctor Guyot en La Nación el sábado dice, es posible que el acto libertario haya reflejado la distancia que el gobierno mantiene con los problemas concretos de la sociedad. Pero más preocupante, dice Guyot, sería que el presidente volviera a la Casa Rosada con una visión del mundo real igual a la que le montaron en su homenaje. Todos tienen derecho a celebrar su fiesta, pero es preciso saber cuando se apaga la música, cuando las luces de un amanecer impiadoso se vislumbran y se adivina el efecto de la resaca, cuando bajamos la cuesta, diría Serrat, que acabó la fiesta y que la realidad es otra cosa. Sí, y dicen que esto se armó para recuperar el entusiasmo juvenil, etcétera. Las imágenes que se veían en las pantallas eran estaban vinculadas a los videojuegos más violentos, muy ¿no? violento. Explosiones, Sí. cosas volando por todos lados. Asociados con ataques a la prensa, ¿no? Los Sí, medios de sí. difusión ahí Sí, en el sí. medio. También, sí. No odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no? Sí. Mercedes. Y bueno, esperemos con Sorry. esto, No, sorry, la sorry. dejamos a Mercedes que nos dé una de sus habituales recomendaciones profundas. Lo que
Besant, que es el bendecido que nos está ayudando en este momento, etcétera, dice que, bueno, hay que ver esto cómo sigue, qué posibilidades de acuerdos, consensos, etcétera, cómo se mantiene la gobernabilidad, porque si no, no hay préstamo que aguante. Bueno, según dijo el presidente hoy, nos van a salir dólares por las orejas hace unas horas, así que por ahí eso resuelve todo. Mercedes. No, yo creo que tendríamos que tomar el recaudo de recordar la historia, y la historia reciente. Yo, que no soy ni economista, ni soy especialmente dedicada al análisis político y a la vinculación entre los intereses económicos y la política, yo vengo escuchando lo mismo desde la época de Martínez de Oz, y cada vez se achican más la producción argentina, cada vez se achica más las posibilidades de desarrollo concreto, y ahora con estos temas que estamos escuchando, nosotros no tuvimos oportunidad de hablar recién que hay más de 500 millones de niños y niñas en el mundo que no están escolarizados. Es decir, hay un nivel y una desproporción y una inequidad que resulta intolerable, ¿no? Entonces, cuando uno ve los números de la macroeconomía fuera de contexto, no tenés mucho para decir, más que mirar que se reitera la historia cada vez con espacios más amplios de deuda y menos posibilidades de inversión genuina en nuestro país y productiva, no de timba financiera. Vos sabés que Carlos Fara, en su nota del domingo, señala algunas cosas muy interesantes sobre las consecuencias a nivel de costo que va a tener esta ayuda, ¿no?, de Estados Unidos. Claro. Y él se refiere concretamente a la relación con China, que es tan importante para la Argentina, y cuánto nos va a afectar que nos abran otras exportaciones, que a Uruguay le abrieron mercados que a nosotros no. Dice, ¿en cuántas aventuras nos veremos involucrados por tener que pedir tanta ayuda extraordinaria? Bueno, y después hay que ver, porque Oliveto tiene una frase sobre consumo caído en este año, en la segunda mitad del año, donde dice, se pasó de la atención a la alerta y de la prudencia al padecimiento. Para muchos comprar duele. Eso dice Oliveto. Vamos a ver cómo se refleja eso. Veremos. Bueno, yo estuve la semana pasada en el festejo de los 50 años del CEDES, institución sólida e importante, que realmente ha sido muy coherente en toda su trayectoria. Y uno de los que habló fue Martín Rapetti, un joven economista, y él dijo que la corrección fiscal más drástica de las últimas décadas, que ha habido varias correcciones fiscales, no alcanzan sin una estrategia de crecimiento ni una base política sólida. Si el país no crece, no puede pagar ni acumular dólares, advierte. Es decir, que no nos van a salir los dólares por las orejas si no hay un plan de crecimiento responsable y bien implementado. Tal cual. ¿No? Y si no nos vamos, nos van a sacar de las orejas. Así sí. Así que un abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Nos vamos con el Nano.